Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Ya, pues, como saben, este webinar está siendo reprogramado de la sesión que tuvimos el jueves pasado y que por aspectos técnicos tuvimos que reprogramarlo para el día de hoy. Así que quiero agradecerles siempre a ustedes la confianza y la disposición de conectarse nuevamente hoy con nosotros para poder compartirles el contenido de este webinar. Hoy vamos a estar hablando un tema muy importante y es sobre la actualización de la información de las sociedades mercantiles. Y pues qué mejor que hacerlo con nuestro socio y aliado estratégico Lexincorp. Hoy tenemos con nosotros a Didier Alemán. Didier es asociado senior de Lexincorp para Centroamérica. Él está acá en Nicaragua y hoy tenemos el placer de poder compartir con él mucha de esta información. Consideramos que es un tema importante para que ustedes puedan estar al día, sobre todo si son cambios en normativas y legislaciones que están llevándose a cabo y podemos evitar algunas complicaciones en las empresas, ¿verdad? Así que de antemano les agradezco su interés. Ahorita estamos grabando este webinar y después cualquier cosa van a tener la oportunidad de verlo a través del canal de YouTube de la Academia. Y si alguien se lo pierde hoy, pues también va a tener la oportunidad de poder verlo porque lo estamos en este momento grabando. La metodología para llevar a cabo el webinar va a ser, vamos a dejar a Didier que haga su conferencia y después de que él haga su conferencia vamos a dejar un periodo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Si durante la conferencia ustedes están teniendo consultas, preguntas, dudas o quieren hacer algún tipo de comentario o aporte, siéntanse en la confianza de poder hacerlo a través del chat. El chat está habilitado, yo voy a ir tomando notas de todas sus consultas para que al final con Didier podamos darle respuestas y que ustedes se puedan ir lo más claro posible. Así que les agradezco a todos. Vamos a iniciar. Y Didier, bienvenido. La Academia de Exportación de APEN es tu casa. Es un placer volver a tenerte acá con nosotros y que todos podamos aprender y conocer un poco más de esta legislación que estoy segura que hoy vamos a poder aclarar varias dudas. Así que bienvenidos a todos y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Yanis. Muchas gracias a la Academia de Exportación, a PEN, a Hispania por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. También agradecerles, por supuesto, a quienes nos acompañan en esta segunda ocasión, digamos, porque en la primera tuvimos, como bien lo explicabas, algunos problemitas técnicos, pero lo importante es que estamos aquí. La idea es poder compartir con ustedes grandes rasgos e incluso algunos detalles que consideramos que son importantes que nosotros conozcamos desde diferentes, independientemente de la posición que tengamos, ¿verdad? Esto puede ser desde la posición de empresario, desde la posición de alguien que esté interesado en emprender y en crear una sociedad anónima u otro tipo de sociedad, desde el punto de vista de aquellos abogados también que están asesorando o que son parte de empresas, abogados directamente que trabajan desde la empresa, abogados internos, contadores, en fin, creo que es algo que al final es de interés de todos. Estamos hablando de cambios, de modificaciones que han habido que atañen la regulación y por lo tanto el funcionamiento de las sociedades anónimas y de la vida empresarial en Nicaragua. Si están de acuerdo, si les parece bien, podemos iniciar con la presentación y puedo compartir la misma.
Puedes iniciar, Didier, sin problema. Perfecto. Entonces vamos a comenzar por el tema de la actualización de la información de las sociedades mercantiles. Como bien lo decía Yanis, yo soy asociado senior de la firma de abogados Lexicon, que es una firma centroamericana con presencia en todos los países de Centroamérica, y nosotros estamos desde aquí en Nicaragua como apoyando y colaborando con APEN en el sentido de ir creando capacidades. Creemos que es sumamente importante crear capacidades, crear conocimientos para entender cuáles son los cambios que existen en nuestra legislación que rigen el hacer de las empresas. En ese sentido, si bien es cierto el nombre es bastante amplio, actualización de la información de las sociedades mercantiles, como ustedes verán a lo largo de esta charla, de esta plática, lo que pretendemos es ir dando pincelazos acerca de cómo funcionan las sociedades en Nicaragua, para quienes nos estén escuchando puedan entender de mejor manera a qué se refiere cuando abordamos el tema de actualizar la información, que es un requerimiento actual en nuestro país. Y también vamos a abordar el tema del beneficiario final, que sin lugar a duda ustedes tienen algunas preguntas al respecto. Vamos a ver qué pasa acá con la presentación. Ya lo vemos. Ok, fantástico. Vean, en temas de sociedades, sin querer ser demasiado académico, pero ustedes saben que existen diferentes tipos de sociedades según nuestra legislación. La legislación nacional establece 5 tipos de sociedades. Nosotros nos vamos a centrar esta tarde, estos próximos minutos, en abordar el tema de las sociedades anónimas, para ver cómo se constituyen, cómo funcionan, de modo que podamos llegar en algún momento a referirnos a la actualización de la información que se requiere actualizar de acuerdo a las últimas normativas, a la reforma, a la ley de registro público y a la ley de beneficiario final. Me gustaría mencionarles rápidamente de qué se tratan las otras sociedades y un poco por exclusión llegar a las sociedades mercantiles. En nuestra legislación está establecido, en primer lugar, la sociedad en nombre colectivo. La sociedad en nombre colectivo es muy poca utilizada, las 3 o 4 primeras que ustedes verán son muy pocas utilizadas. En Nicaragua estamos bastante más familiarizados con la sociedad anónima. Sin embargo, considero que era importante mencionarla. La sociedad en nombre colectivo básicamente es una sociedad cuya razón social se enuncia los nombres de todos los socios, o al menos algunos de ellos, ¿verdad? Con el objetivo de agregar al final de las palabras y compañía. Todos estos socios colectivos están indicados en la escritura de constitución social y son solidariamente responsables de todas las obligaciones que contrae la sociedad, ¿verdad? Si decimos que son solidariamente responsables, es decir, todos comparten los mismos niveles de responsabilidad. En el caso de la sociedad colectiva de responsabilidad limitada, la razón social igualmente enuncia los nombres de todos los socios, o al menos una parte de ellos, y también se agrega la palabra y compañía. La diferencia es que en este caso los socios colectivos que aparecen en la escritura social limitan su responsabilidad a cierta participación social que tenga. Por eso aparece al final y compañía limitada, por ejemplo. Por ejemplo, alemán y compañía limitada. Los socios que estén dentro de esta sociedad no son solidariamente responsables como la anterior, sino que tienen una responsabilidad limitada a su participación accionaria. En el caso de la sociedad en comandita simple, acá les menciono cuáles son los artículos del Código de Comercio que los establecen. Es una sociedad que se celebra entre una o varias personas de manera ilimitada y son solidariamente responsables de todas las obligaciones sociales, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de responsabilidades sociales, estamos hablando tanto de las deudas como de las pérdidas que puede tener la sociedad.
Son responsables en la medida en que concurre su capital y se comprometen a introducir en ella una cantidad determinada de capital. La sociedad en comandita por acciones, bueno, vale decir, ¿verdad?, que los nombres de los socios tienen una diferenciación en el sentido que a los primeros se les denominan gestores y a los segundos comanditarios. La sociedad en comandita por acciones se celebra entre uno o varios socios gestores y son solidariamente responsables de las obligaciones sociales con accionistas que son comanditarios, cuya responsabilidad está limitada al importe de sus acciones. Estoy seguro que muchos de ellos ni siquiera han tenido, digamos, ese contacto con algún tipo de con este tipo de sociedades. Normalmente son muy escasas en el quehacer, en el día a día de hacer negocios en Nicaragua. Ahora pasamos al tema de las características generales de la sociedad anónima. Aquí se enuncian 6 o 7 características que los invito a entenderlas, a razonarlas un poco, porque a partir de estas características después vamos a entrar al punto de cómo se crea una sociedad anónima. Ustedes me dirán de qué nos sirve saber cómo se crea si nosotros ya representamos sociedades anónimas o compañías. La decisión fue dar un paso antes, un paso anterior para poder explicarles básicamente cuál es la estructura de una sociedad anónima, y en base a esa estructura se va a desprender claramente cuál es la información que se debe actualizar, que es digamos, el tema general de esta conferencia. Una de las características principales es que todas las sociedades anónimas poseen un fondo común, es decir, se une un fondo común, se reúne un fondo, es decir, los accionistas deciden a partir del aporte de capital, que ya vamos a ver en su momento, que es un aporte de capital nominativo, es decir, que solamente está en letras, crear una sociedad anónima con el objetivo de tener un fondo para hacer negocio. Esto es una figura, puesto que no se debe manifestar el dinero en efectivo o en una cuenta bancaria, como en otros países. En otros países, para poder constituir una sociedad anónima, se debe aperturar o abrir, mejor dicho, una cuenta en el banco con un capital X. Una vez que está ese fondo ya reunido, un fondo común por el aporte de todos los socios, entonces ya uno puede comenzar a constituirla desde el punto de vista formal, la sociedad anónima. En el caso de Nicaragua, como les repito, es enunciativo. Se dice vamos a crear una sociedad anónima, el fondo serán 10,000, 50,000, 60,000, 100,000 córdobas. Ya vamos a abordar algunos temas más en detalle acerca de este fondo común. Otra característica importante en las sociedades anónimas es que los accionistas son todas aquellas personas que concurren para crear, bajo la voluntad de crear una sociedad anónima ante un notario público autorizado. Entonces, cada una de las personas que se convierten a partir de ese momento en socios de la sociedad, valga la redundancia, o en accionistas de la sociedad, son responsables hasta por el monto de sus respectivas acciones. Es decir, si yo tengo el 1%, una acción sobre 100, no tengo la misma responsabilidad que el que tiene 15, 20, 25 o mayor cantidad de acciones. La otra característica importante es que las sociedades anónimas tienen mandatarios, ¿verdad? Es decir, se administra por mandatarios. En su momento lo vamos a ver que para la constitución de una sociedad también se requiere la designación de una persona que será el apoderado general de administración o será el representante legal de la sociedad. Ya sean apoderados, ya sean gerentes, estos son revocables, es decir, por decisión de los órganos de administración de la sociedad se puede cambiar a una persona, sustituir en el cargo y por lo tanto sustituir el nivel de responsabilidad o de representación
que dicha persona tenga frente a terceros, entendiendo por terceros ministerios de Estado, gobierno, bancos, instituciones financieras y cualquier otro tipo de organismo ajeno a la entidad jurídica conocida como sociedad anónima. El otro asunto es la designación del objeto. En cuanto a la designación de objeto, nos referimos a la actividad principal y actividades secundarias que serán objeto del negocio. Es decir, con el paso del tiempo esto ha venido variando. Anteriormente, si ustedes recuerdan o han visto algunas escrituras sobre sociedades anónimas, o la de ustedes, o de la del lugar donde trabajan, hace algunos años se constituían unas sociedades anónimas altamente amplias, muy amplias. De hecho, a pesar de que el objetivo, lo que se perseguía con la constitución de la sociedad era, por ejemplo, producir, elaborar, fabricar escritorios y artículos de oficina para la venta a nivel nacional, pues el notario, a veces con el consentimiento y otras veces no, de los accionistas, incluía otro tipo de actividades que iban dentro del objeto. Eso tenía un sentido. El sentido era que esta misma sociedad anónima pudiera dedicarse a otro tipo de actividades comerciales. Entonces se incluía desde el arrendamiento, la venta, la compra de inmuebles, explotaciones mineras, incluso explotaciones agropecuarias, la exportación, la importación, y al final de toda esta descripción, que era una descripción muy amplia, se ponía y cualquier otra que sea permitida bajo las leyes de Nicaragua. Entonces, básicamente, en lo que quedábamos es que era una sociedad que, a pesar de que tenía unos 2, 3 niveles, que usualmente son los primeros elementos que se mencionan, A, B y C, al final podía ser una sociedad que servía para todo. Esto ha venido cambiando con el tiempo, con la especialización de la actividad económica de las sociedades y de las mismas economía, en donde se requieren unos niveles de especialización más altos. Como ustedes saben, la vida cotidiana nos exige irnos especializando en un pequeño rubro para también tener un mercado meta de nuestros productos o de nuestros servicios más específicos. En este sentido, se han venido cortando, se han venido acortando y también se han venido eliminando algunas de estas menciones que se hacían como objeto, realmente no tenían ningún sentido porque se encuentran dentro de actividades que son reguladas en Nicaragua y en otros lugares del mundo, como la minería, la pesca y otras actividades. Entonces, la elección del objeto, lo vamos a abordar más adelante, un objeto tiene que ser un objeto bastante aterrizado hacia las actividades que va a realizar efectivamente la sociedad, siempre y cuando se pueda dejar, digamos, un extra o una actividad adicional, porque no siempre todos los negocios se desarrollan específicamente donde comenzaron, con la idea inicial que comenzaron. A eso se refiere la designación de objetos. El pacto constitutivo y los estatutos es lo que conocemos como la escritura de constitución y sus estatutos, que básicamente son a grandes rasgos las normas internas que rigen la gobernanza social, que se le denomina, dentro de los cuales está la junta directiva, la junta general ordinaria o extraordinaria de accionistas y la junta de vigilancia. Hay que recordar que las sociedades anónimas y las otras sociedades se deben de constituir ante notario público autorizado y, por supuesto, se debe registrar, se debe inscribir en el registro público mercantil para obtener una personalidad jurídica. Muy bien. Dicho esto, estamos todavía a nivel de antecedentes, ¿no? Para estar en calor en el tema, me gustaría abordar en pasos sencillos cuáles son
cuáles son aquellos elementos, cuáles son aquellos elementos que constituyen una sociedad anónima. Como les decía anteriormente, una sociedad anónima se debe constituir ante un notario público autorizado, debidamente autorizado, pero normalmente uno ya tiene una idea de lo que quiere hacer, uno llega con una idea de negocio, incluso hay muchos negocios que ya comenzaron a rendir frutos, ya se está trabajando en una actividad comercial determinada y por demanda de los proveedores, por demanda de los clientes, por demanda o por la necesidad de buscar un crédito, se da este paso hacia la formalización de las empresas. Constituir una sociedad anónima no es más que formalizar un negocio. Formalizarlo significa que tenga una existencia jurídica, que sea una personalidad jurídica con existencia jurídica y por lo tanto tiene deberes y obligaciones. Ya veremos cuáles son a grandes rasgos. Estamos hablando de obligaciones que se adquieren a nivel interno con los socios, pero que también se adquieren con las instituciones que regulan este tipo de sociedades, ¿verdad? Bueno, primero debemos de identificar un notario público y llevar esa idea. A ver, tiene que existir, de acuerdo a la ley, un mínimo de 2 socios. No existen en Nicaragua las sociedades unipersonales, por lo tanto se requieren al menos el concurso de 2 personas que estén de acuerdo en constituir una sociedad anónima. Ante la pregunta o la interrogante que si los extranjeros pueden constituir una sociedad anónima, la respuesta es sí. En Nicaragua sí pueden los extranjeros constituir una sociedad anónima, pero es importante definir que el representante legal debe ser un nicaragüense o un extranjero que resida en Nicaragua. Porque justamente el representante legal de la sociedad tiene la responsabilidad, como lo dice el mismo concepto, de representar legalmente a la sociedad. Es decir, todas las instituciones públicas relacionadas con el fisco, con el pago de impuestos, sean estos generales o sean estos municipales, tendrán que conocer a ciencia cierta quién es el representante legal y ahora con la reforma cuál es la dirección específica también, porque se dieron unos cambios en ese sentido, para saber cuál es el domicilio exacto. Anteriormente, las sociedades tenían como domicilio la ciudad donde se constituían. Decían Managua, Chinandega, Matagalpa, etc. Pero ahora sí se requiere especificar el domicilio. En relación al capital social, como les mencioné anteriormente, el capital social es meramente nominativo. Sin embargo, esto va cambiando con el tiempo y mi percepción es que esto va a dejar de serlo muy pronto, al menos dentro de un tiempo prudencial. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros hemos visto que existen sociedades anónimas que se crearon ya hace algunos años, incluso algunas recientes, tienen un capital social muy pequeño, muy bajo. Sabemos que el capital social para iniciar una sociedad era meramente un trámite y que se ponía el menor monto posible para en ese sentido pagar menos aranceles en el registro. Pero eso por un lado. Y por otro lado, porque sabemos que no es necesario tener una cuenta bancaria que respalde ese monto. Sin embargo, la percepción de que esto va a cambiar ya se va dando con la relación comercial, principalmente con los bancos, con los fondeadores o con la búsqueda de nuevos socios, porque quieren obviamente tener un respaldo de que esta sociedad, aunque no sea necesariamente refleje absolutamente todo el capital que tiene, sí que tenga un poco más de solidez en ese sentido, porque podemos revisar que existen operaciones muy grandes, empresas reconocidas que tienen un capital social de 10.000 córdobas, 100.000 córdobas, que obviamente no refleja esto. Pero en Nicaragua por el momento sigue siendo un número, es nominativo. Está el asunto también del nombre. El nombre y la razón social, ¿verdad? Cuando uno va a constituir una sociedad anónima es importante hacer una investigación a priori acerca del nombre para ver
Cuando digo esta investigación antes, a priori, en el registro, se hacen dos tipos de investigaciones idealmente. Una en el registro público mercantil para saber si la sociedad ya existe con ese nombre. Esto se hace con el objetivo de ahorrar tiempo, puesto que si este nombre ya existe a la hora de haber terminado todo el proceso y uno decide ir a inscribirla, pues la inscripción será denegada, porque ya existe otro nombre igual y no pueden que existir dualidades en ese sentido. Es importante hacer una investigación previa para ver si la compañía Alemán y Asociados, por poner un ejemplo, ya existe o no existe. Si no existe, entonces yo como socio, como fundador o como uno de los interesados en crear la sociedad anónima, puedo proceder con mi idea de que se llame Alemán y Asociados. También es importante estar bien asesorado desde el punto de vista legal para saber si lo que se van a brindar son bienes, si el giro de negocio de esta sociedad, de esta compañía, va a ser la distribución y venta de bienes específicos que poseen ciertas características y que van a ir acompañados de una marca. Y entramos en el mundo de la propiedad intelectual, pero es relevante conocer. Esto es aplicable tanto a bienes como a servicios. Son servicios especializados. Hemos visto, por ejemplo, la proliferación enorme en los últimos 2 años, quizás, de estas compañías de servicio de entrega a domicilio, de paquetes, de comida. Esto ha crecido mucho. Estos son servicios especializados que usualmente están muy relacionados a la marca. Ya su marca significa este tipo de servicio. Entonces es importante también no perder de vista que los productos o los servicios especializados que uno va a prestar, a brindar, a vender, a distribuir, deban estar debidamente registrados en el registro, inscritos, perdón, en el registro público, en el registro de la propiedad intelectual. Por eso es importante también ir viendo cuál es el objetivo de esta. Adicionalmente tenemos la cantidad de acciones. A esto se le denomina participación accionaria. La participación accionaria tiene que ver con el número de acciones que tiene cada socio. Normalmente está relacionado con la idea, con la cantidad de capital que se está invirtiendo en el día a día del negocio, o con una distribución aleatoria. Hay muchas empresas familiares que lo que hacen es distribuirla en partes iguales o un grupo de amigos, y al final al cabo el que está más entusiasmado o el que tiene mayor conocimiento del negocio, pues se convierte en el que tiene una mayor participación accionaria. La participación accionaria se va dividiendo de acuerdo a esa conversación, a ese acuerdo entre los socios. No existe una regla en ese sentido. Sí tenemos que tener claro que el universo es 100, digamos, el porcentaje de 100, del 100% se distribuyen, pero puede ser una proporción 70-30, digamos, en el caso que fueran únicamente 2 socios, 70% uno y 30% el otro. Si son 2 más, puede haber una división diferente. Digamos que son 4 personas, puede haber alguien que tenga solamente una acción y el resto tendrán 33, 33 y 33. Es decir, eso es previa convención entre los accionistas. Hay que tomar en consideración que el peso del número de acciones tiene un peso también representativo en la toma de decisiones. Esto se establece en la escritura del pacto de constitución, el pacto social. Creo que eso es lo más relevante en relación a las acciones. Hay otros tecnicismos que no los quiero aburrir con eso, pero en términos generales de eso se trata. Todas las sociedades anónimas tienen una junta directiva. Los cargos en la junta directiva se deciden también en dependencia de cuál es la rapidez que se le quiere dar a esta sociedad. Normalmente existe un presidente, en algunas existe un vicepresidente, pero normalmente es presidente, secretario y tesorero cuando son 3 personas que la constituyen. Esos son, digamos, los cargos tradicionales.
Existe una particularidad en este sentido. Recordemos que la junta directiva es la encargada de administrar la sociedad. En Nicaragua cometemos un error muy común, que se constituyen las sociedades anónimas, como vamos a ver más adelante cuáles son los documentos que obtenemos de este proceso, y después se guardan en la gaveta. Incluso muchas veces el abogado que constituyó o el notario que constituyó la sociedad es el que se queda como depositario de los documentos y no se le vuelve a dar vida en ese sentido. Me estoy refiriendo específicamente al libro de actas, donde ese libro de actas queda como olvidado en el tiempo. Entonces, estas reformas que han habido nos obligan a estar dándole mayor seguimiento a la sociedad en el sentido de su quehacer diario. Cuando se designa un apoderado especial, un apoderado general, cuando se hace un préstamo en el banco, cuando hay un aporte extraordinario, cuando se decide incrementar incrementar el fondo o incrementar el capital social o disminuirlo en algunas ocasiones. Todo esto tiene que ir actualizado, tiene que quedar en el libro de actas plasmado. En ese sentido, creo que es importante hacer énfasis que esta nueva realidad nos obliga también a ir dándole más vida a los libros sociales. El libro de acciones también, muchas veces se dan ventas de acciones, traspasos de acciones que no quedan registrados. En Nicaragua, a diferencia de otros países, sí se requiere que la junta directiva, que todos los miembros de la junta directiva sean accionistas. Es decir, no puede haber un miembro de una junta directiva sin que tenga acción, aunque sea una acción. En otros lugares, otras legislaciones permiten que puedan ser externos a la sociedad. No es el caso de Nicaragua. La duración máxima establecida en nuestra legislación es de 99 años. Y al final, acá les hacemos una mención acerca del objeto social, que debe ser un objeto social claro, preferiblemente sucinto. Si me voy a dedicar a la elaboración de jaleas o de embutidos para la exportación, pues preferiblemente que vaya en ese sentido. Porque recordemos que probablemente uno de los documentos públicos que tiene mayor circulación a nivel nacional en las instituciones son las escrituras de constitución de la sociedad. Son las escrituras que solicitan básicamente donde ustedes vayan a hacer negocios, donde si ustedes se quieran registrar, donde ustedes quieran ser parte, miembro de una cámara, miembro de una confederación, o quieren hacer un trámite, ya sea en aduanas, en la Dirección General de Ingresos, en el Centro de Trámites a la Exportación, en la Alcaldía de Managua, porque básicamente no es más que una cédula agrandada, por así decirlo, un poco más extensa, pero es la partida de nacimiento de la sociedad. Entonces, en ese sentido, en la medida en que vaya más delimitado o con mayor claridad, no necesariamente delimitado, pero con mayor claridad cuáles son el objeto social principal y el objeto social secundario de la sociedad, es mejor. Una vez que ya tenemos una escritura de constitución y se aprueban dentro de la misma escritura los estatutos, esta debe ser registrada, debe ser inscrita en el registro público mercantil, se deben de pagar aranceles por la inscripción. El pago de estos aranceles está relacionado con el capital social de la sociedad. Se debe nombrar, que es algo muy importante, porque es algo que vamos a ver un poco más adelante, es la actualización de este tipo de información. Se debe nombrar un apoderado de la sociedad, decir a quién va a representar esta sociedad e inscribir ese poder, en el caso que sea un poder general de administración, también se tiene que inscribir en el registro público mercantil. Recordemos que una sociedad anónima también se tiene que inscribir como comerciante, porque esto es lo que le permite hacer negocios en la cotidianidad, y eso es lo que demuestra que está debidamente inscrito y facultado para hacerlo. Y también se inscriben los libros
los libros contables, el diario mayor y el libro de actas y de acciones, que era lo que les hablaba anteriormente. El libro de actas y el libro de acciones, una recomendación, definitivamente hay que buscarlos, hay que tenerlos a la mano. Todos los libros, obviamente, tanto los contables como el libro de actas y de acciones, y hay que actualizarlos. Se encontrarán con fechas, incluso con algunos libros que están vacíos, desde la fecha en que se constituyó la sociedad. Entonces hay que actualizarlos para irle dando un respaldo de todas las acciones, de todas las actividades fundamentales que ha tenido la sociedad. Les reitero, desde la necesidad o la voluntad de vender acciones, o de aumentar el capital social, de hacer un cambio de accionistas, otorgar ciertos poderes, de adquirir, aprobar un préstamo, la solicitud de un préstamo o un financiamiento bancario, hasta otro nivel de detalle que se puede ir viendo caso por caso. Obviamente, se debe inscribir en la Dirección General de Ingresos y solicitar el registro único del contribuyente, el RUC, que todos conocemos, y también se debe solicitar la constancia de matrícula en la municipalidad correspondiente. Es bien importante mencionar que normalmente, una vez que se constituyen las sociedades, existe la tendencia a olvidarnos de ellas, como les decía, y se olvidan tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista financiero y contable. Entonces es importante acompañarse de profesionales que puedan revisar esto con calma y poder darle las mejores ideas para que ustedes tengan sociedades anónimas, empresas, negocios que estén al día desde el punto de vista de su gobernanza interna, que las decisiones hayan sido debidamente registradas y que también tenga una relación acorde con todos los movimientos contables y financieros que han hecho. Porque recordemos que están entrelazados. Al fin y al cabo, cuando tenemos una sociedad anónima, existe un matrimonio, por así decirlo, entre las actuaciones contables, mercantiles, financieras, con un respaldo legal de actas, movimientos accionarios, entre otros. Cuando ya hemos finalizado todos estos procedimientos, ya podemos decir que contamos con una sociedad anónima, porque esta es la manera de cómo se perfecciona la constitución de una sociedad anónima. Muy bien. Ahora tenemos alguna filmina que habla sobre los aspectos registrales que deben ser actualizados. Y quizás ahora entramos más en materia en relación al título del webinar, de la conferencia. Vean ustedes, existen una serie de elementos que deben ser debidamente actualizados. A eso nos referimos con información que debe ser actualizada. Esto lo podrán ver en la esquina inferior derecha. Aparece una circular de la Dirección Nacional de Registro del 21 de abril del 2020. Eso nos referimos cuando les hablo de normativa, de legislación, de norma legal, nos estamos refiriendo a esa específicamente. Esta es un resumen, una presentación sucinta de cuáles son aquellas información que debemos de estar pendiente todo el tiempo de ser actualizado, puesto que la reforma nos manda a hacerlo de esa manera, nos manda a actualizarlo de forma oportuna. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, actos y contratos objetos de inscripción. Tenemos en primer lugar, esto está establecido en el artículo 156 del Código de Comercio. Por ejemplo, cuando existen cambios de estructura accionaria. Cambios de estructura accionaria significa la participación de nuevos socios o de socios que ya no están en la sociedad. Y esto se hace por medio de traspasos accionarios, la inclusión de nuevos socios. Si ustedes tienen nuevos socios en sus compañías,
esto se debe actualizar. Se debe actualizar quién salió, quién disminuyó el número de acciones de participación accionaria dentro de la sociedad. Esto puede ser una acción, pueden ser 2 acciones. No tiene que ser un número específico mayor a. Es decir, con una acción que usted adquiera o venda, ya este es por lo tanto, un cambio en la estructura accionaria y se debe de actualizar. La elección de junta directiva, de representantes legales y la renovación de poderes. Aquí lo podemos ver en 3 partes. Las juntas directivas tienen periodos para los cuales se nombran a los representantes en sus cargos de junta directiva. Esto varía, normalmente son 2 años, 1 año, 3 años. Y nos hemos encontrado con muchos casos que la junta directiva es la misma de la constitución de la sociedad en el año 2000, por ejemplo. Y entonces a estas alturas, 20, 22 años después, siguen siendo los mismos. Y entonces lo que está obligando esta reforma es actualizarnos, a poder saber, con certeza quién es el nuevo presidente, quién es el nuevo vicepresidente, quién es el secretario, quién es el socio mayoritario, quién es el socio que tiene una participación accionaria definida, tal como lo manda el tema de beneficiario final, como vamos a ver más adelante, es para socios que tengan 25% de las acciones o más. De manera que la elección de la junta directiva, esto lo que se tiene que hacer es, le llamamos ordenar la casa, actualizarla. Si siguen siendo los mismos y lo permiten así sus estatutos, pues perfectamente hay que hacerlo, pero hay que hacer esta acta para que se vayan renovando y actualizando los socios. En el caso de los representantes ocurre lo mismo. Algunas personas dejaron de ser representantes legales en la práctica, sin embargo siguen siéndolo desde el punto de vista legal. Y lo que manda aquí al final es la legalidad del asunto, ¿no? Que yo dejé de hacer lo que a mí ya no me interesa, porque yo ya no soy socio, yo ya le di mis acciones a fulano, pero resulta que eso no está en ningún lugar, no está ni en el registro de acciones, no está inscrito tampoco en el registro y por lo tanto siguen manteniendo el mismo nivel de responsabilidad. La apertura o cierre de sucursales, esto se ha dado por los vaivenes de los negocios, tanto de mejoría como de mejoría, también se deben de actualizar. Y finalmente los nombramientos para representar a un accionista. Sabemos que esta es una figura que se utiliza muy a menudo cuando los accionistas no están en el lugar donde deban comparecer. Estos actos o contratos de objetos de inscripción se pueden hacer, se realizan mediante una escritura pública notarial. Hay otros que también a partir de la reforma ya no es necesario o ya no se pueden hacer mediante escritura pública, sino que tienen que ser mediante juicio. Tal es el caso de la modificación de la denominación social, el aumento de capital social o la disminución del capital social. Se hace mediante sentencia judicial. Vale decir que son relativamente rápidos juicios. Todo esto, cuando existe un cambio en todo lo que les acabo de mencionar, este cambio, y pido que noten ahí la primera palabra, es obligatorio. No es un asunto potestativo, si me da tiempo, a ver qué día lo hago. Es algo de cumplimiento obligatorio que debe ser realizada esta inscripción, la inscripción de la actualización en los próximos 30 días calendario, luego del otorgamiento. Es decir, si yo cambié la junta directiva y el orden de los cargos, a pesar de que es el mismo, pero las personas son distintas, debo entre los próximos 30 días calendario a realizar la actualización, la inscripción en el registro público mercantil. Y 60 días es la excepción en los casos que sean documentos que provienen del extranjero. Muy bien. Ahora quisiera conversar sobre el tema del beneficiario final. El beneficiario final es un asunto que ha venido tomando cada vez más relevancia. Ya lleva algunos meses que se ha venido conversando de este tema en medios de comunicación. Algunos colegas también han promovido este asunto, pero yo quiero llamarle la atención sobre la importancia de esto en el corto plazo. Este es un asunto que se debe resolver ya. Este es un asunto que yo los invito a que tomen
la decisión urgente de actualizar la información de sus empresas, de sus compañías, a fin de evitar no solamente penalidades, sino lo como vamos a ver más adelante, multas, que no dejan de ser multas importantes. Y adicionalmente, como último estadio de la multa, la inmovilización registral. Y en ese caso sí existe realmente una afectación directa a las actividades mercantiles y comerciales que ustedes realizan. Esto se da, el beneficiario final se da con la ley, la entrada en vigor de la ley 1035, que es la que les conversaba en algún momento, la Ley General de Registros Públicos de Nicaragua, y se crea un nuevo registro de beneficiario final de las sociedades mercantiles. Anteriormente, recordemos que solamente existía el registro el registro público mercantil, el registro de garantías mobiliarias, pero ahora se crea esta figura del beneficiario final. Para su regulación y el funcionamiento se creó una comisión especial, ¿verdad?, de registro por parte de la Corte Suprema de Justicia, y entiendo que se dieron también algunas conversaciones con representantes del sector privado, con algunos especialistas, con abogados interesados en participar, entre otros, para crear esta normativa de funcionamiento del registro de beneficiario final de las sociedades mercantiles. Básicamente lo que nos dice esta normativa es cuáles son los criterios generales para poder determinar quién es el beneficiario final. Vale decir que el beneficiario final o el registro o inscripción del beneficiario final ya existe en otros lugares del mundo y de Centroamérica, tales como Costa Rica y Panamá, que lo tienen implementado ya desde hace algunos años. En ese sentido, digamos, en un aspecto sumamente novedoso en la legislación o en la práctica legal, ya existe en otros países. Una de las motivaciones, perdón, una de las motivaciones principales es poder, como ustedes verán, conocer quién es el que detenta, quién es el dueño de un cierto porcentaje de las acciones. Todo esto está motivado, una de las motivaciones es el asunto de evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Pero veamos cuáles son los criterios que se utilizan. Aparecen aquí 3 criterios. La lectura que deben hacer de estos 3 criterios es la siguiente. Se utiliza en primer lugar el criterio que está, el criterio de propiedad. En el caso que el criterio de propiedad no aplique, se aplicaría el segundo, que es el criterio de control, y así sucesivamente. Y se finaliza con el criterio de representación. Es decir, ¿a quién se considera el beneficiario final? Se considera el beneficiario final a la persona natural, ¿verdad? Estamos hablando de personas que posean un porcentaje igual o mayor al 25% de las acciones. Toda aquella persona que tenga 25, 26, 25 o más acciones, según el criterio de propiedad, ya debe ser declarado, inscrito como beneficiario final de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que se quiere conocer es bajo qué persona o cuáles personas son las que tienen el mayor control accionario y, por tanto, el mayor control de decisión en los órganos de administración de la sociedad. ¿Quiénes son los dueños detrás y quiénes llevan el control de esta sociedad? En segundo lugar, si no se puede, por medio de este criterio de propiedad, definirlo, el segundo es la persona natural que individualmente, ¿verdad? O personas naturales que en conjunto tengan la potestad de dirigir, supervisar, designar o remover órganos de administración, decisión. Son aquellos que puedan tener decisión sobre los acuerdos financieros, los acuerdos operativos, los acuerdos comerciales. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Nos estamos refiriendo básicamente a los gerentes generales, a los gerentes administrativos financieros, a los gerentes o ejecutivos que tengan el mayor rango dentro de la escala jerárquica de administración y toma de decisiones de la sociedad o de la compañía.
En tercer lugar, el criterio de representación, que es aquel que ostente un puesto administrativo superior o bien el que sea el representante legal. En ese sentido, en ese orden se va definiendo quién es el que se considera el beneficiario final. Obviamente tiene algunas aristas de interpretación, porque por ejemplo existen sociedades que tienen como socios a otras sociedades. Entonces habrá que escudriñar quiénes son los socios de esa otra sociedad o de esa sociedad socia para definir cuál es el porcentaje de acciones que tiene y hacer la relación en esta última sociedad. Sonó un poco un trabalenguas, pero la idea es poder establecer con claridad qué persona natural tiene 25% o más acciones dentro del mundo o el universo del 100% del capital social. Él o los beneficiarios finales pueden ser definitivamente uno o más personas naturales. Por ejemplo, se me ocurre que una sociedad tenga 4 socios y cada socio tiene el 25% de las acciones, entonces tenemos a 4 beneficiarios finales dentro de esa sociedad. La persona encargada del registro del beneficiario final es importante. Este es un registro, una inscripción, un registro que se hace en línea. Debe ostentar un poder, debe poseer, debe tener un poder generalísimo, un poder general de administración o un poder especial debidamente inscrito para poder hacer esa gestión de inscripción de declaración de beneficiario final. Como les decía, el objetivo de identificar al beneficiario final en las sociedades mercantiles tiene su fundamento, su razón de ser en las recomendaciones de la GAFI, que tienen que ver con un asunto de prevención, detección, reporte y debida diligencia en materia de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de las armas de destrucción masiva. Esto está también dentro de una circular de la Corte Suprema de Justicia del año 2020 y la recomendación de la GAFI que dice que los países deben de asegurar la información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan tener acceso oportunamente. Es importante mencionarle que los bancos, el sistema financiero internacional y muchas otras instituciones solicitan esta declaración. Aquí está ejemplificado el criterio de propiedad para identificar cuál es la cadena de titularidad para saber quién es el titular. Por ejemplo, una empresa, en una empresa existen 2 socios, al lado izquierdo de la pantalla. Pueden ver que un socio es una persona natural que tiene 20 acciones, 20% de las acciones, y la otra persona es otro socio, ¿verdad?, que tiene el 80%. En este ejercicio, en este ejemplo, es fácil porque el que está a la izquierda, el que tiene 20 acciones, no llega al mínimo requerido para ser identificado como beneficiario final. Por lo tanto, el beneficiario final de esa sociedad anónima es la persona que tiene 80 acciones. Por otro lado, tenemos una empresa igualmente con 2 socios. Una de las empresas tiene un socio individual, una persona natural, con el 20% de acciones. La otra persona es un socio jurídico, es una persona jurídica que tiene el 80% de las acciones. Aquí no basta con decir que entonces es la sociedad jurídica o el socio jurídico el que se identifica como beneficiario final. Como les decía antes, hay que leerlo, hay que interpretarlo, hay que verlo y hay que identificar quiénes dentro de esa sociedad tienen participación mayoritaria, igual o mayoritaria, 25% de acciones. En este ejemplo encontramos, por ejemplo, a 2 personas dentro de esa sociedad. Esa sociedad tiene 2 socios, una de ellas tiene 25% de las acciones y la otra es otra persona natural con el 75%. En este caso, ambas personas
están dentro del criterio para ser considerados beneficiarios finales y por lo tanto se deben de registrar, de inscribir como tales. Al final de la empresa matriz o de la empresa inicial, digamos, por así llamarla, tenemos a dos socios que son los socios de la empresa, que es la persona jurídica. Muy bien. En términos prácticos, podemos ver que existen una serie de requisitos para la declaración del beneficiario final. Como les decía antes, se debe tener esta información actualizada. Estamos hablando de los traspasos accionarios, de las juntas directivas y sus cargos actualizados. El representante legal, si ha cambiado, debe estar actualizado en el registro. El domicilio y la dirección exacta de la sociedad. Anteriormente bastaba, como les decía, poner la ciudad donde estaba domiciliada la sociedad. Ahora se debe poner con todas las características de una dirección exacta, el aumento o la reducción de capital social y la reducción o un cambio que haya existido en el objeto social. Todo lo que tenemos en la columna de la izquierda es básicamente información que se debe de actualizar en el registro público mercantil y que es un paso, se constituyen como un paso anterior a hacer la declaración de beneficiario final. Si ustedes quieren hacer ahorita la declaración de beneficiario final y no tienen actualizada esta información, pues será un ejercicio de pérdida de tiempo, básicamente, porque el registro va a identificar cuáles son de aquellos temas, aquellos puntos que están pendientes de ser actualizados y los van a enviar a actualizar primero esa información. En relación específica con el beneficiario final, existe un periodo establecido y lo que hicieron fue ordenarlo en base a letras del alfabeto en relación al nombre de la sociedad. Por ejemplo, el periodo establecido de la letra A hasta la H fue del 19 de abril del 2021 al 18 de octubre del 2021. Ese era el momento que se debió haber realizado esta declaración de beneficiario final. En el caso de la letra I hasta la letra Z, eso está todavía vigente. Todas aquellas empresas, sociedades, perdón, que comiencen con el nombre, con la letra I hasta la letra Z, tienen que hacerlo dentro del periodo comprendido entre el 19 de octubre del 2021 al 10 de abril del 2022. Para nuevas sociedades que han sido constituidas posteriormente a esa fecha, se debe actualizar de los 30 días calendarios posteriores a su inscripción. Es decir, si el día de ayer yo recibí la inscripción de mi sociedad, tengo 3 días a partir de ayer para realizar mi declaración de beneficiario final. Luego es importante saber que la primera actualización, que este registro nos manda a hacer 2 cosas. Uno, a estar actualizando de manera permanente. Pero al menos cada 12 meses. Una vez al año se tiene que actualizar. Y cuando se produzca realmente cualquier cambio que modifique la información y determinación del beneficiario final. Es decir, si existe una venta de acciones, una cesión, un traspaso accionario, donde la persona tenía 24 y el día de ayer adquirió 2 acciones más, eso lo convierte ya en un beneficiario final y por lo tanto esa persona se debe de inscribir y declarar conforme. Existen una serie de sanciones, infracciones y sanciones, como les decía, unas obviamente leves y otras graves y muy graves. Las infracciones leves son que no se designe al encargado para declarar al beneficiario final, el cual debe ser residente en el país, proveer información incompleta, inexacta o incompatible, sin subsanar. Eso es importante porque también vale decir que a uno lo envían a subsanar si se ha cometido algún error involuntario y tiene un periodo de tiempo para hacerlo. Entonces, en este caso, el registro lo que hace es un llamado de atención, puede realizar un llamado de atención por escrito, e incluso en multas entre 100 a 500 unidades, debemos de entender por cada unidad por $1, es decir, de 100 a $500, e incluso la inmovilización del tráfico registrado
castigo, la sanción más fuerte que existe en este caso. En el caso de las infracciones graves, hablamos de que no se identifique y declare el beneficiario final en tiempo y forma, como la ley lo mandata, que fue lo que vimos anteriormente, que no se respete ese calendario, que no se actualice el beneficiario final o que exista una reincidencia de infracciones leves, la multa asciende de 501 a $1,000. Y aquí el registro podría publicar a la empresa por incumplimiento. Y en última etapa, pues inmovilizar el tráfico registral. Cuando hablo de inmovilizar el tráfico registral, significa que que la sociedad no puede realizar ningún movimiento en el registro, no puede inscribir un poder, no puede hacer absolutamente ningún acto en el registro, hasta que no esté al día con lo que mandata la norma. Y las infracciones muy graves son aquellas que están relacionadas a la negación o a negarse a actualizar la información básica de la sociedad mercantil y el beneficiario final, presentar información incompleta, inexacta, errónea o incluso falsa, y cuando existe una reincidencia de infracciones graves. En este caso, la multa puede también haber una publicación por incumplimiento y una multa de 1,001 a 1,500 unidades, terminando claramente por la inmovilización registral. Esta es la legislación que ha sido consultada y que hace referencia a lo que recién acabo de compartir con ustedes, el Código de Comercio de la República de Nicaragua, la Ley General de Registros Públicos y su reforma, y por supuesto la normativa de funcionamiento del registro de beneficiario final de las sociedades mercantiles, así como esta circular. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Didier Alemán. A continuación encontrarán los datos de contacto de nuestra oficina acá en Managua y estamos a la orden para apoyarles tanto en las consultas que ustedes tengan acerca de este tema ahorita, como para consultas o casos puntuales que podamos atenderlos posteriormente. Muchísimas gracias. Yanis. Listo, Didier, gracias. A la orden. Ya vamos a pasar con las preguntas, ¿verdad? Por aquí yo tengo una pregunta en el chat. A los que todavía no han mandado sus preguntas, pueden, muchachos, mandarlas a través del chat y aquí vamos a ir recopilando las preguntas para que Didier nos vaya dando respuestas. Entonces dice por acá, ¿cuál es la cantidad mínima de capital con que se puede iniciar una sociedad anónima? Bueno, en relación a las cantidades mínimas, permítanme confirmarlo porque eso ha venido variando de acuerdo a la práctica. 50,000 córdobas es hasta donde yo entiendo el mínimo de capital social con el que se están estableciendo las sociedades. Excelente, excelente. Por aquí dice, ¿ya están aplicando las multas pecuniarias? Nosotros entendemos que todavía estamos dentro de una suerte de vacatio legis, que le llaman, ¿no? Que es cuando las leyes, las normas acaban de entrar en vigencia, hay como un periodo de perdón, un periodo de perdón para que las organizaciones, en este caso las sociedades, lo vayan haciendo. Vale decir que se le dio mucha publicidad a este tema, pero realmente en mi experiencia no he visto que se hayan todavía se hayan ejecutado estas multas. Y estoy consciente que se están haciendo 10,000 córdobas, me están diciendo aquí, perdón, la cantidad mínima, yo les dije 50,000. Son 50,000 córdobas de capital social, son 10,000 córdobas de capital social mínimo para constituir una sociedad. Como les decía, sí, hago el paréntesis,
de capital social debe estar, es importante que cada vez más lo vayamos adecuando a la actividad empresarial y no necesariamente al pago que vayamos a hacer en el registro, porque ya sabemos que entre menos tengamos de capital social, es menos lo que tenemos que pagar en gastos de aranceles de inscripción. Pero eso tiene un problema en la vida práctica porque después existen sociedades que tienen un capital social muy bajo para las actividades que realizan. Entonces eso a futuro crea problemas principalmente con los bancos, con algunos proveedores o desde el punto de vista contractual con otras empresas. Regresando al tema, en síntesis, les quiero decir que según mi experiencia, según mi conocimiento, no están poniendo todavía estas multas. Sin embargo, en cualquier momento puede suceder, porque como les mencionaba y les señalaba en una filmina, ya existen fechas que de hecho caducaron, ya pasaron. Entonces la autoridad, en este caso el registro, está en todo el deber de poder realizar estas. No sé si estoy compartiendo pantalla ahora, Jens. Entiendo que sí. Sí, vemos la presentación. Ok, fantástico. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que estas fechas ya pasaron. Y lo que está ocurriendo es que están haciendo llamados a las sociedades para que actualicen la información. Estos llamados se tienen que acatar. Eso sí, los invito a que lo puedan acatar lo más pronto posible, porque si no, no hay manera de negar de que a esto se le dio la publicidad debida. Correcto. Por acá tengo otra pregunta. Dice, buenas tardes. En la actualidad ya no aplica que la sociedad anónima la podían constituir dos socios, pero había un lapso de 6 meses para incorporar a un tercero para poder operar. Eso aún está, supongo que la pregunta es que si aún está vigente eso. Realmente se pueden constituir con dos socios, es decir, nuestro código lo permite, pueden ser dos socios. Lo que se ha hecho en el pasado es que se dejaba la posibilidad de incluir un tercero, que normalmente era un vigilante y era un acto notarial posterior, pero sí perfectamente puede ser constituida con dos socios, no hay ningún problema. Excelente. Dice por acá, ¿cómo se realiza la actualización de cambio accionario para su inscripción en el registro? ¿Qué documento debe extender la sociedad para actualizar la información del domicilio en el caso de las sociedades que se constituyeron antes del acuerdo que establece el registro del beneficiario final? Bueno, en ese caso lo que se tiene que hacer, se tiene que elaborar un acta, ¿verdad? Un acta donde se está haciendo este traspaso accionario. Obviamente este traspaso accionario también se debe reflejar en el libro de acciones. Se debe certificar el acta y finalmente protocolizar esta acta. Una vez que está protocolizado, se lleva al registro a inscripción. Ok, por acá tengo otras preguntas. Dice, ¿es la actualización de la información de las sociedades obligatoria? Sí, definitivamente es obligatoria. Es obligatoria porque así está definido, es decir, no se puede, es consecuencia de, nosotros no podemos declarar un beneficiario final si no sabemos a la fecha de la declaración cómo está, cómo está la gobernanza social, cómo está su junta directiva actualizada, quién es el representante de la sociedad, cuál es el domicilio exacto. Han habido reformas y en ese sentido esto nos promueve. El beneficiario final es un mecanismo que al final del día nos obliga a poder a tener que actualizar toda la información social. Es decir, para poder saber quién es el beneficiario final, tenemos que haber realizado los traspasos accionarios de la manera correcta. Estos traspasos accionarios normalmente están relacionados con el cambio de cargos o de nombramientos dentro de la junta directiva. Se debe también tener un representante legal o como les mencionaba anteriormente,
un representante, un apoderado especial o un apoderado general de administración que vaya a hacer la gestión o que haga la gestión de beneficiario final. El tema del domicilio y la dirección exacta es una novedad, esto no existía antes, de manera que hay que presentar también un acta de actualización de domicilio. De una manera u otra, sí, un asunto conlleva al otro. Correcto. Dice, ¿qué pasa si una empresa se constituye con 10.000 córdobas y sus operaciones iniciales superan 50 veces ese capital social? ¿No da pauta a que piensen a que se dedica a otra cosa que no sea legal? Bueno, podría ser, pero la verdad es que creo que yo les quiero dejar el mensaje después de esta conversación sobre la necesidad imperativa de comenzar a ordenar la casa. Cuando digo ordenar la casa, es primero, por favor, busquen sus libros, busquen su escritura de constitución, tengan la mano, léanla, vean cuáles son los compromisos que se adquirieron. Recuerden que la sociedad no es más que un contrato entre las partes y que estipula claramente cómo se va a manejar la sociedad. Entonces, al tener eso en mano, ustedes se van a dar cuenta del nivel de rezago que tienen desde el punto de vista documental y legal y probablemente desde el punto de vista contable. Como les decía al inicio del webinar, de la conferencia, recordemos que este es un matrimonio entre lo legal y lo contable y lo financiero, digamos. Y en ese sentido, hay que verlo como una actualización, no solamente por el tema de beneficiario final y la actualización de la información en el registro, sino para ordenarnos nosotros en nuestros propios negocios. La tendencia es esa, ya no hay otra, esto es un asunto que ya no se va a revertir y por lo tanto es importante tenerlo al día. Puede ser que una sociedad, que una empresa esté generando incluso 10, 15, 20, 30 veces en utilidades, por decirle algo, el monto de su capital social y ojalá que así sea. Ese es el objetivo de constituir una sociedad y de tener un negocio. Lo que sí tenemos que ser, digamos, diligentes es en saber que en la medida en que nosotros vamos aumentando de estratificación de estados y vamos pasando de micro a pequeño, de pequeño a mediano, de mediano a grande, eso tiene que estar en nuestras operaciones, en nuestro negocio, eso tiene que estar debidamente soportado, porque si no, esto no va a ser un tema solamente de suspicacia, sino que va a ser un asunto digno de una auditoría de algunas autoridades. Es importante ordenarlo, de todas maneras. Correcto, buen consejo. Todo tiene que partir del orden. Y aquí tengo dos preguntas importantes que no quisiera que finalicemos sin abordarlas. Dice, ¿cuál es la penalidad más fuerte que ha existido o que existe? Y la otra pregunta es que si se debe registrar al beneficiario final de todas las empresas, o sea, todo tipo de empresas. Ok, sí, la sanción más grande es la inmovilización registral. Y la inmovilización registral es fuerte, es muy fuerte, es la sanción máxima que puede existir en estos casos, porque inmovilizarte registralmente es matarte registralmente. Desde el punto de vista figurado, esto significa que la sociedad no puede realizar ningún movimiento que requiera de inscripción en el registro público mercantil. Entonces, si un cliente te pide, por favor, tráigame a mí el poder general de administración o el poder especial de la persona que va a negociar este contrato conmigo y usted se va y no ha cumplido ninguno de las obligaciones, no ha actualizado su información, no registró el beneficiario final, le llamaron la atención, publicaron una vez, publicaron 2 veces, la multaron, no pagó la multa, pues simplemente no lo va a poder sacar. Y al no poderlo obtener en el registro, no va a poder hacer negocio. Entonces, la inmovilización registral significa no poder hacer ningún trámite en el registro público mercantil. El no poder hacer ningún trámite en el registro público mercantil es igual a no poder seguir haciendo negocio. Esta es definitivamente la categoría más alta de castigo y es ahí donde tienen que tener muchísima atención
Mi estilo no es asustarlos, pero en este caso sí, asústense, porque si ustedes no hacen lo que deben de hacer, es algo que ustedes no van a poder argumentar, ni ningún abogado va a llegar a argumentar. Mire que nosotros no sabíamos, que pobrecitos, nosotros escuchamos a un señor una vez en APEN, pero nunca nos dijo que era tan grave. Y resulta que sí es grave, es muy grave porque lamentablemente a veces está en nuestro ADN, ¿verdad? El dejar ese tipo de cosas y la vemos como secundaria. Y resulta que este tipo de cosas van paralelas al negocio. Véanlo así, si ustedes no tienen dentro de su negocio, no le ponen la atención a esta mesa llamada negocio, hay dos patas que son el aspecto financiero, dos patas que son el aspecto legal, por ponerlo así figurativamente, ya el negocio no va a existir, porque no importa que ustedes estén facturando y estén generando negocios, si desde el punto de vista legal están débiles, o desde el punto de vista financiero, o desde el punto de vista de mercadeo. Hay muchos ejemplos, pero en este caso específico esto está íntimamente relacionado con lo contable y esto significa no solamente un asunto de castigo, sino un asunto de inmovilización. Inmovilización. Además que recordemos que para llegar allá a esta gran pena, a esta gran sanción, pasamos por otras importantes. Estamos hablando, la voy a buscar por acá, pero digamos son los castigos pecuniarios, que no son menores. Ya ven ustedes, en las infracciones leves se pagan entre 100 a 500 unidades multa. O sea, si usted tiene una de esas dos infracciones leves, va a pagar entre 100 y 500 dólares en el registro. Y mientras usted no los pague, pues básicamente no va a poder seguir haciendo negocio. Y eso obliga a todos los agentes, por llamarlo de esa manera, como se llama en términos de competencia y transparencia en los mercados, a todos los agentes comerciales a ordenarse sí o sí. En la segunda estadio que tenemos infracciones graves, estamos hablando que si no se actualiza la información, si no se identifica, si hay reincidencia de infracciones, son de 501 dólares a 1000 dólares. Y en la otra de 1001 a 1500 dólares. Entonces, esto tiene un aspecto en tres niveles. Uno, que son llamados de atención, el cual es el menos grave. El segundo son publicaciones por incumplimiento. Estas publicaciones por incumplimiento no hablan bien de un negocio. Un negocio que tenga una publicación por incumplimiento por parte del registro puede levantar sospechas innecesarias o, para decirlo coloquialmente, un castigo ante la opinión pública. Pues decir, quizá uno ha llevado todo ordenado, pero de repente tiene una publicación por incumplimiento de su negocio, pues dicen que habrán incumplido, ¿verdad? Y ya comienzan las especulaciones. Y finalmente, las multas, que no son menores tampoco, pero el castigo mayor, sin lugar a dudas, es la inmovilización del tráfico registral. Significa que no pueden hacer nada más alrededor de esto. No sé cuál era la otra pregunta, Janice, si las dos. La otra pregunta era que si siempre se debe registrar al beneficiario final en todas las empresas, o sea, todo tipo de empresas. Gracias, gracias. Sí, definitivamente sí. Absolutamente todas. Todas las empresas, todas las sociedades anónimas, todas las empresas que estén constituidas y que tengan socios, deben de identificar cuál es el beneficiario final. El cuento corto es que cualquier persona, cualquier socio que tenga 25% de las acciones o más, debe estar registrado como beneficiario final. Pero cuando ustedes realicen ese registro, muy probablemente, si no, probablemente no, seguramente, si ustedes no tienen actualizada la información anterior, que ya les doy un dato, la mayor parte, quizás de los que nos están viendo y nos están escuchando, no tienen identificado o actualizado el domicilio de la sociedad, porque eso no se solicitaba antes, justamente el resultado de una reforma. Entonces ahora tiene que estar con santo y seña, como decimos en buen nicaragüense, dónde está ubicado el negocio. Ya no basta decir Managua, Ticuantepe o lo que sea, ¿no? Ahora sí tiene que estar debidamente identificado. Excelente, Didier, te agradezco. Con eso respondemos todas las preguntas que teníamos ahí en el chat. A ver, dice por acá un comentario de último momento, pero no lo vamos a dejar por ahí. Dice, la inmovilización registral incluye también bloqueo de la VET, aduanas, etcétera. Es un gran punto.
es un gran punto, tiene toda la razón, porque aquí ya no estamos hablando solamente de registro, sino, como les decía antes, es una muerte para hacer negocios, ¿no? Es un congelamiento para hacer negocios mientras no se pone en orden. Les agradezco muchísimo a todos por su paciencia, me gusta compartir esto con ustedes, veo algunas caras conocidas. Israel, me da gusto saludarte, y a otros más que están acompañándonos esta tarde. Sí, les agradecemos a todos haberse conectado. Qué alegre que lo logramos después del pequeño percance, pero la verdad que creo que ha sido súper fructífero, mucho contenido y sobre todo, como decía Didier, o sea, no se trata de meternos en miedo, ¿verdad? Simplemente es una gran oportunidad de saber todo lo que se puede hacer en este momento para prevenir. Creo que no hay nada mejor que estar al día, estar actualizado para prevenir, ¿verdad? Cualquier tipo de problema que exista. Entonces, para los que quieran ver esta grabación, ya les voy a poner aquí en el chat cómo nos van a buscar en el canal de YouTube. Denme un chancecito nada más para decirles cómo aparecemos o ponerles ahí el enlace. Y nos puedan buscar. Un segundito. Aquí les voy a poner el enlace. De hecho, se pueden suscribir. Así ya cuando colguemos contenido, ustedes lo van a poder ver. Las presentaciones, yo tomé nota, si no me equivoco, el jueves pasado de algunos correos para el tema de la presentación. Pero si alguien no dejó su correo ese jueves, lo puede dejar hoy. Es más, ahorita les voy a dar unos minutitos para que nos dejen su correo por acá. Frank, usted que está preguntando, pueden dejar por aquí su correo para mandarles creo que había dicho Didier que se les podía compartir a manera de consulta, ¿verdad? Y si no, también pueden ver la grabación nuevamente, ¿verdad? Así que les agradezco de verdad que se hayan conectado hoy. Ahí están dejando sus contactos. Ya está llegando Connie y Celine. Por favor, ahí los dejan para yo tomar nota. Y pues agradecerle siempre a Lexicorp, a Didier, pues por su apoyo a nosotros en la academia. No saben lo importante que es para nosotros estarles llevando este tipo de contenido porque nos interesa que las empresas estén al día, que se eviten problemas, ¿verdad? Y que todo marche bien. Así que es parte de nuestro compromiso y pues el compromiso también de nuestros asociados. Así que les agradezco a todos que se hayan conectado. Ya voy a copiarme acá los correos que me dejaron. Y ahí de todas maneras les dejé el canal de YouTube para que cualquier cosa también puedan ahí consultar. Si no, si tienen alguna duda o algo que requieran, nos pueden escribir directamente también a la academia, ¿ok? Les voy a dejar en el chat del Zoom. En el chat del Zoom, muchachos, está el enlace del canal de YouTube. Ah, voy. Aquí hay un pequeño error. Ahorita les pongo. Ahí, ya lo pueden ver. Sí, ahí lo pueden ver, lo copian. Y por aquí les voy a dejar también mi correo por cualquier duda que tengan, porque también nos podemos poner en contacto con Didier en Lexicorp, cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Entonces, ya no los vamos a atrasar más, que tengan todos una feliz tarde. Y pues este jueves tenemos otro webinar, por si no se han dado cuenta, para los que tienen empresas que estén ya trabajando algunas acciones en el tema digital, les voy a invitar desde ya, me voy a tomar este pequeño minutito de invitación, porque vamos a tener un webinar que es con INCAE, con una herramienta que se llama chequeo digital, que les va a permitir hacer un diagnóstico de cómo se encuentran ustedes ahorita, en este momento, como empresas implementando el tema digital. Háblese de todo, ¿verdad? Sitios web, redes sociales, todo lo que tenga que ver con la parte digital. Así que por ahí en nuestro sitio web pueden buscar el enlace, se registran y nos pueden acompañar este jueves. Así que aquí estamos con varios temas que son sumamente
importantes en la actualidad. Así que pues me robé aquí este minutito de anuncios. Así que pues retomando, muchas gracias Didier, gracias al A la equipo, orden. gracias a Lexicor. Esperamos que no sea la primera vez que nos vemos en el año, que nos podamos ver en otras actividades, otros temas que puedan resultar de interés para nuestros seguidores, socios, aliados, amigos, clientes, etcétera. Así que feliz tardes a todos y nos vemos en nuestro próximo webinar. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.